Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso decía que te encuentro Fonky, amigo. Bienvenido una vez más al canal del Fonky, cool entrenador de la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Fonky, amigos, estamos a 10 suscriptores de llegar a los 1500. Así que te agradezco que si te gusta mi contenido, bueno, te suscribes, es absolutamente gratis. Sé que la cámara se ve terrible y por eso suelo no grabar en la noche, pero lamentablemente por ahora no monetizo, no tengo dinero para comprar otra cámara, pero créanme que esto se hace de corazón. Fonky, amigos, vamos a hablar de un artículo que acabo de conseguir muy interesante en el cual, bueno, se expone, digamos, la verdadera razón del despido de Xavi, ¿no? Es un artículo escrito por David Bernabéu. Recordemos que David Bernabéu también tiene un programa en YouTube que se llama La Posesión. Pueden verlo. Yo todavía no lo he visto. He sacado el extracto o he leído el extracto de lo que dijo en ese editorial. Y me llamó poderosamente la atención por dos razones. La primera, porque sabemos que David Bernabéu fue el que lamentablemente tuvo la idea de preguntarle a Xavi lo que le preguntó en esa rueda de prensa donde Xavi lanzó esa respuesta, ¿no? Bueno, de que el Barça no va a poder competir tan bien, de que hace 25 años no era este y este. Por allí, David Bernabéu lamentablemente quizás podríamos inclusive analizar como que David Bernabéu es la causa, ¿no? O una de las causas por las cuales despiden a Xavi, aunque honestamente yo no lo vería así. Yo creo que esto era inevitable. Yo lo dije en un video. Yo creo que si esto salía mal, Laporta lamentablemente iba a tener que despedir a Xavi y se podía haber ahorrado una crisis habiendo aceptado la renuncia de Xavi en enero. Pero bueno, y la segunda razón por la cual me llama la atención es porque él habla de que, y vamos a analizarlo, vamos a desmenuzarlo. Él dice que no tiene nada que ver esa rueda de prensa, que no tiene nada que ver inclusive la derrota contra el Girona, que fue posterior, ¿no?, a la ratificación de Xavi, sino que el problema es que en el Barça jamás se confió en Xavi. Y que porque no se confió, realmente de buenas a primeras, con cualquier excusa, se termina despidiendo a Xavi. Yo quiero honestamente decir que ciertamente esto puede ser una razón. Creo que está allí en el... Sí, en el top 3 de razones por las cuales se despide a Xavi. La confianza es uno de ellos. Pero creo que también hay que hablar del tema deportivo. Obviamente la confianza, digamos que está relacionada con lo que estábamos viendo en el campo. Sin embargo, yo creo, y también lo dice David Bernabéu en este artículo, que digamos que esa disociación que yo en un momento les dije que Xavi tenía en rueda de prensa, cuando nos decía jugamos bien pero perdimos 4-2, cuando nos decía no, que competimos mejor, que estamos más cerca del éxito que del fracaso, evidentemente eso también pesó y yo creo que eso me dio la confianza. Ahora, decir que Xavi nunca tuvo la confianza, la verdad es que no lo sé. Decían muchos que Laporta no quería traer a Xavi y que no lo hizo antes, por ejemplo, cuando podía despedir a Koeman en aquel verano, aunque el Barça no tenía el dinero, porque no confiaba en Xavi o porque creía que Xavi todavía estaba muy verde para asumir el cargo de entrenador del primer equipo y que de hecho Laporta le propuso a Xavi hacer lo mismo que hizo Guardiola, dirigir un año al Barça B o 2 años y a partir de allí pues subir al primer equipo. Xavi al parecer se negó. Xavi dijo, si yo voy a entrenar al Barça voy a entrenar al primer equipo. Bueno, ya sabemos cómo terminó. Independientemente de eso, decir que Xavi nunca tuvo la confianza, yo no estaría tan seguro. Porque fíjense en las fotografías que yo les coloqué, vamos a volverlas a poner. Jordi Cruyff y Matteo Alemany eran dos hombres que confiaban y que arropaban muchísimo a Xavi. Obviamente también el vicepresidente del área deportiva, que es Rafa Yuste. Y yo creo que el haberlos perdido a ellos hizo que la soledad invadiera a Xavi. Entonces, un tema más que de confianza, yo creo que es un tema de soledad. Xavi se fue quedando solo poco a poco. Y evidentemente creo que Laporta vio que este proyecto se estaba estancando. Creo que Laporta entendió que quizás cuando Xavi anuncia su partida, dijo, bueno, lamentablemente el cargo o la presión sobrepasó a este entrenador. Y Laporta podrá hacer muy lo que ustedes quieran y la forma en la que despidió a Xavi, la verdad es que fue terrible. Pero es un tipo que conoce el Barça, es un tipo que ha estado bueno, involucrado con el club desde hace mucho tiempo y que ha visto pasar a muchos entrenadores y que además
tuvo en su momento, en su primer mandato, a Johan Cruyff como un gran consejero. Entonces, en estos momentos, en este segundo periodo tuvo a Jordi Cruyff, que es su hijo, pero lamentablemente, bueno, no es lo mismo. Ojo, no estoy diciendo nada contra Jordi Cruyff, sino que esa figura que representaba a Johan no es la misma que representa a su hijo. Entonces, yo creo que Xavi se fue quedando solo, fue perdiendo ese fuelle, esa fuerza que tenía con distintos actores que estaban en las altas esferas. Y evidentemente, pues cuando se queda solo, entra Deco. Dicen que Deco no se llevaba bien con Xavi. Xavi y Deco lo desmentían. Uno ya no sabe qué pensar en este club, pero quizás sí influyó. Eh, bueno, señores, eso termina sacando a Xavi del juego. Nunca sabremos a ciencia cierta qué pasó en ese pacto del sushi, por más que nos cuenten los periodistas, pero solamente los protagonistas sabrán. Parece extraño que en 3 minutos todo se haya resuelto, cuando era una situación complicada, ¿no? Se te va un entrenador o te dice que se va. Hay que analizar muchas cosas. Supuestamente sí se iba a hacer un informe, pero ahora no se hizo en el pacto del sushi. Entonces uno se pregunta, ¿con qué seriedad, honestamente, se evaluó la labor de Xavi Hernández en el club? Porque pareciera que en el pacto del sushi no se evaluó para nada. No se evaluó que el Barça no compitió en la liga, no se evaluó que el Barça sufría contra equipos que el año pasado, si bien es cierto que el Barça no sufría en defensa, éramos un equipo mucho más consecuente con los resultados. Este año creo que el Barça peca de ser justamente eso, poco constante, y eso es lo que nos pesa a nivel doméstico, a nivel de la liga. Lo cierto es que llama mucho la atención esto de David Bernabéu, porque si uno se pone a analizar, también es cierto que una rueda de prensa no puede ser pretexto para que a Xavi lo cesen. Ni siquiera a Xavi, cualquier entrenador. Tú puedes no comulgar con lo que dice tu entrenador y tener ese problemón a nivel interno, es decir, reclamarle y decirle, oye, no me gusta que la comunicación vaya por acá, no puedes ser tan pesimista o no puedes decir esto, aquello, aquello. Eh, y la verdad es que las declaraciones de un entrenador no deben ser razón para ser despedido. Aquí sí puedo comerme un poco el argumento de que la confianza fue un disparador, ¿no? De esta decisión de Laporta. Lo cierto es que si al final fue la confianza el gran problema, también hay que apuntar con Laporta, porque lamentablemente yo se los dije en el video cuando se dio todo esto del despido de Xavi, Laporta toma más decisiones al parecer por emocionalidad que por racionalidad. Cuando ya un entrenador te dice que se va, cuando ya te presentan una carta de renuncia, lo lógico es que la tomes, independientemente de que sea diferido. Y Laporta llegó a decir que esta fórmula de que Xavi renunciara en diferido la acepta porque es Xavi. Cuando entonces uno se pregunta, si hubiese sido otro entrenador, ¿qué? La aceptas en el momento. Entonces, también hay que apuntar con Laporta porque podemos hablar de confianza, falta de confianza, pero también hay que hablar de falta de decisión. Y a veces las decisiones son duras, pero hay que tomarlas. Pueden ser decisiones impopulares, pueden ser, pero quizás es lo mejor. Entonces, coyunturalmente al Barça lo dirige en estos momentos Laporta, pero este tipo de pifias nos hacen recordar la época de Bartomeu. No estoy comparando ni mucho menos, ni estoy diciendo que son iguales, aunque sí he dicho que hay vicios por justamente todo este tema de decisiones improvisadas y decisiones que al final no le favorecen al club ni por prestigio ni a nivel económico, porque esa es la otra. Por ejemplo, ¿qué pasó con Vitor Roque? ¿Por qué se fichó si Xavi no lo quería? ¿O por qué se trajo en enero si no se quería? Entonces, es un cúmulo de cosas que ahora que viene Hansi Flick, que es un entrenador alemán, que yo creo que es mucho más frío, mucho más analítico, mucho más racional, quizás vaya a tener ese choque con un presidente que al parecer es muy impulsivo, que es muy improvisador y que definitivamente aquí, en el caso de Xavi, se pifió. Tanto Laporta, la junta directiva, como el propio Xavi. Entonces, interesante este artículo de David Bernabéu, se los recomiendo, lo pueden buscar en la página de Sport. Se llama La verdadera razón del despido de Xavi. David Bernabéu lo aduce a la confianza. Yo insisto, la confianza es un elemento, pero esto es multifactorial. Aquí hay muchas otras cosas que terminaron
que terminaron por dar esta consecuencia, que fue el despido de Xavi. Y solo el tiempo nos hará saber cuáles fueron las causas. Así que bueno, Fonke, amigos, vamos a dejarlo por acá. Te recuerdo que me puedes escribir en la caja de comentarios y responder si crees que Laporta nunca confió en Xavi. Nunca, nunca de los jamases, ni siquiera cuando lo trajo. Y por supuesto, suscríbete a mi canal. Nos faltan 10 para llegar a los 1500. Y por supuesto, un like a este video si te gusta mi contenido. Yo sé que la imagen se ve mal. Tranquilos, cuando monetice voy a cambiar de cámara web. Nos vemos, será hasta la próxima. Chao, Fonke, amigos.